reabre el aeropuerto Silvio Pettirossi para todas las aerolíneas comerciales. Ya quedan atrás los vuelos humanitarios, los vuelos burbuja, ya estamos hablando de vuelos comerciales. Pero acá hay una cuestión que tiene que quedar muy clara y que es confusa por el momento y tiene que ver con ese protocolo sanitario del que habló el ministro Federico González, donde se menciona que aquellas personas que ingresen al Paraguay deberán hacer una cuarentena de 14 días. Y en su efecto, si traen el resultado de un test COVID negativo, de unos 7 días. Pero luego Luis Vareiro esta mañana hablaba con Ángeles Arriola porque no tiene mucha lógica o mucho sentido que alguien venga al Paraguay para un congreso que dura 3 días y tenga que quedarse 7 y mucho menos 14 días. Ya estamos en comunicación con la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, para que ella pueda volver a contarnos cómo se va a manejar finalmente, porque lo que establece el protocolo es distinto a lo que finalmente, Ángeles, vos mencionabas esta mañana, tanto a Luis Vareiro como a Santiago González, y ahora queremos que también lo hagas aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Menchi, para vos, para Luis, para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo queda finalmente? Porque en el protocolo se establecen esos 7 días si es que la persona viene con un examen negativo de COVID o 14 días. Pero ¿qué pasa si queremos realmente reactivar la economía y esa reactivación pasa por estadías breves de personas que vienen para un trámite, para un congreso o para comprar simplemente o pasear, pero por el lapso menor a 7 días? ¿Qué pasa con esas personas? Sí, justamente, aquellas personas que vengan menor a 7 días, lo que vamos a hacer y lo que ya se había hablado en su momento y va a aclarar el Ministerio de Salud sobre todo eso es, si alguien ya tiene su pasaje y va a depender de la frecuencia también, eso hay que aclarar, la frecuencia de vuelos que tengan las líneas aéreas, va a tener que tener el pasaje de venida y el de vuelta, el de regreso otra vez. Y ese dato, lo que vamos a hacer con salud, que es lo que ya estábamos previendo con la parte tecnológica de salud, es juntar esas dos informaciones y salud requerirá a aquellas personas que manifestaron en su ficha del pasajero que iban a venir por un periodo menor a 7 días, no necesariamente cumplirían la cuarentena, teniendo en cuenta que van a abandonar el país dentro de ese periodo, ¿verdad? Ahora, aquellos connacionales o extranjeros que vengan para realizar su radicación en nuestro país o que hayan comprado un paquete de turismo menor a 7 días, mayor a 7 días, van a tener que quedarse en nuestro país, van a tener que hacer esa cuarentena de 14 días y si quieren salir a los 7 días tendrán que presentar un segundo test de COVID negativo. Eso lo va a estar comunicando salud posteriormente, porque primero se tiene que hablar con las líneas aéreas que el lunes, tengo entendido, según manifestó el presidente Kanazawa, tienen una reunión con todos los sectores involucrados en lo que es la aeronáutica, y ahí es donde hay que ver qué tanta frecuencia también van a tener, Menchi, en las líneas aéreas en nuestro país, ¿verdad? Claro, van lo a que tener pasa, 3 veces por semana. Ángeles, Sí. yo creo que fundamentalmente para las líneas aéreas va a ser muy importante que sea muy claro el protocolo, porque de eso va a depender también las frecuencias. Me parece que es justamente Sí, al totalmente. revés, ¿verdad? Porque si vos sabés que vos tenés que venir y hacer una cuarentena de 7 o 14 días, obviamente eso va a generar como un parate a muchísima gente que pueda tener interés en venir a Paraguay, pero quedarse mucho menos de 7 días, ¿verdad? Entonces, me parece que eso debería constar en ese protocolo para que evitemos las confusiones, porque por el momento lo que se lee en el protocolo no tiene nada que ver con lo que vos estás refiriendo. Sí, así mismo. Los 14 días es una recomendación del Ministerio de Salud, pero no nos tenemos que olvidar de aquellos vuelos que se estaban haciendo para empresarios que no duraban más de 5 días. Entonces, teniendo en cuenta eso, así como había hablado esta mañana también con Luis y con Santi, aquellos que puedan hacer, vengan para una cuestión de turismo sobre todo, que es lo que estamos promocionando, que es lo que se espera, lo que el gobierno espera con esto es la reactivación de los distintos sectores. Entonces, eso sí se va a aclarar y se va a manifestar, se va a expedir el Ministerio de Salud aclarando eso. Cuando se tenga la ficha de pasajero donde incluya el día que compran el pasaje y el día de regreso, vamos a tener la lista de un día antes de todas esas personas que van a venir. Y de esa lista tienen que haber
10, por darte un ejemplo, que van a retornar a los 5 días, Salud va a tener el movimiento de estas personas y el registro que ya se retiraron de nuestro país. Si no se retiraron del país conforme a su declaración, ahí Claro. intervendrá el Ministerio de Salud. Sería bueno, de todas maneras, Ángeles, por último, que antes del 21, que es cuando se va a reabrir el aeropuerto Silvio Pettirossi, esto esté absolutamente claro y que esté sobre todo plasmado en un protocolo, en un documento para evitar confusiones. Así mismo, ya el doctor Sequera está al tanto, nosotros ya lo habíamos hablado y sí, si bien lo dijiste, no estaba dentro del protocolo, pero se tomaba como que si los vuelos ya se estaban autorizando y Migraciones estaba dando ese permiso para aquellos extranjeros que venían en carácter de empresarios sobre todo, hoy abriendo esta brecha del ingreso de extranjeros, sí obviamente se va a sacar un comunicado por parte de Salud, cómo se daría en el caso de aquellos que vengan por un lapso menor de 7 días. Y sobre todo porque la cuarentena, finalmente, con esto terminamos, Ángeles, la cuarentena se justificaba en el momento en que dentro del país no había circulación comunitaria. Ahora esto ya es real, la circulación comunitaria es absoluta y por lo tanto el peligro no está en los que vienen de afuera, sino en nosotros mismos que estamos dentro del territorio paraguayo. Entonces no tiene mucha lógica aplicar una cuarentena de 14 días cuando si la persona que llega al Paraguay llega a manifestar algún síntoma, ahí sí tendrá que hacer la cuarentena, pero esa es otra situación. Mientras no presente síntomas, obviamente podrá entrar y salir cuando le parezca y creo que con eso ya va a ser suficiente, pero reitero, muy importante, Ángeles, muchas gracias por tu tiempo, que esto quede absolutamente claro en un documento. Muy amable.